Chicos, bienvenidos otra vez al curso de herbolaria, tercera parte. Vamos a hacer repaso de lo que vimos la clase pasada para que quede bonito en grabación y siempre puedan volver a checarlo, pero va a ser así como una repasada rápida a los temas de la clase pasada y seguir adelante con los demás temas. Sí, Entonces, nos vamos a ir lo más rápido posible. sí, Bueno. dejaremos un poquito ahí los consejos de la abuela a un lado. Ujú, sí, sí, ahorita no nos Ujú, vamos a meter de lleno como la clase pasada para no consumir tanto tiempo. sí, Ujú. entonces seguimos con esa Vamos, categoría de las plantas, están las plantas es diaforéticas. política. Entonces tenemos que son las plantas que aumentan la sudoración y esto se logra a través de abrir los poros para aumentar precisamente la misma sudoración. Esto es para no retener tanto calor en nuestro cuerpo y vayamos a tener algún otro problema de salud. Principalmente estas plantas se utilizan para desintoxicar la piel, pero también pueden ser utilizadas en casos de fiebre, bronquios y catarro. Bronquitis y catarro. Recordemos que es muy importante el sudorcito porque es lo que nos regula la temperatura corporal y Ujú, también es la una salida forma en la de... que nuestro cuerpo saca toxinas. Así es, exactamente. Muy bien, algunas de las plantas diaforéticas más usadas son el sauco, el gordolobo, manzanilla, tilo, fumaria, hojas de grosella negra, verónica y raíz de tejocote. Y así como tenemos las plantas diaforéticas que nos hacen sudar mucho, tenemos las plantas antidiaforéticas, que precisamente su función es la opuesta, nos va a ayudar a reducir la transpiración excesiva. Ujú, Em, Como mencionamos la clase pasada, en casos de sudoración excesiva siempre es importante también verlo con un médico, de preferencia que sean plantas de uso externo y no abusar de esto porque sí, como acabamos de decir, el sudor regula nuestra temperatura y elimina toxinas. Si cortamos completamente la sudoración, nuestro cuerpo se puede empezar a enfermar precisamente por el calor y por exceso de toxinas. así es. Entonces, que Entonces, realmente sean casos de sudoración excesiva. ujú, y dentro de estas plantas tenemos la valeriana, la salvia y belladona. En el caso de la belladona, acuérdense que es solo uso externo. Y en aplicación sería el nogal, la cáscara de nuez y la cáscara de naranja. De ahí nos pasamos a las plantas diuréticas. Bien, sabemos que esto es para ayudarnos a, cuando tenemos retención de líquidos, para sacar ese exceso de líquidos en nuestro cuerpo que también nos puede provocar eh, ciertos males. Tenemos que estas plantas favorecen o aumentan la cantidad de orina eliminada y principalmente eliminan líquidos retenidos en el cuerpo sin aumentar la eliminación de iones. Y tienen un ligero efecto desinfectante, por lo que son muy útiles para combatir pequeñas infecciones en vías urinarias, cálculos renales y sedimentos en la orina. Acuérdense que si estas sensaciones, estos malestares de cuando tenemos infección y llevan más de 7 días, tenemos que acudir al médico. ¿Vale? Súper importante acudir al médico y es mejor usar plantas diuréticas a pastillas diuréticas, Ujú, precisamente porque se ayuda a eliminar la retención de líquidos, pero, o sea, la eliminación de iones se refiere a no estamos perdiendo ni, ni sales ni otros elementos que el cuerpo necesita, porque cuando nos no, deshidratamos, ahí así es. sí, por eso no necesitamos que nuestro Gatorade o nuestro suero para ayudar a nivelar los diferentes niveles de iones en el cuerpo. Pero estos ayudan a que no los vayamos perdiendo a la hora de ir eliminando los líquidos. Así es.
Bien, tenemos que algunas de las plantas diuréticas más usadas son el ajo, la cebolla, el diente de león, apio, hinojo, el té verde, la cola de caballo, el brezo, que también desinflama vías urinarias, y doradilla, que es la mejor para ayudar a desinflamar el riñón y no tiene efectos tóxicos. De vez en cuando, por lo menos cada 6 meses, pues por tomarse sus infusiones de doradilla y con eso está perfecto. Nada más como medio de prevención. Ujú. Y recordemos que algunas de estas plantas también son muy buenas para cálculos en riñones. Ujú, ujú. Del La cola de más caballo. común, exacto, la cola de caballo, ¿qué es cola de caballo? Pelos de elote, palo azul, tienden a ser muy buenas para ayudar a Para, eliminar esos cálculos ujú, en riñones. uno, Plantas expectorantes. ok. Son los que ayudan a expulsar la mucosidad y reducir la irritación en vías respiratorias. Lo que hace es volver a hidratar las vías respiratorias. Entonces, a la hora de hidratar la mucosidad, hace que sea más fácil volverlas a sacar. Ujú, Porque a veces, o sea, tenemos así como esa flemita atorada en el pecho que no quiere salir, no quiere salir, y es porque está muy seca. De lo que tenemos que hacer es volverla a hidratar para que sea muy fácil volverla a sacar. Y también, por eso se le llama tos productiva, porque es esa tos con flemas. Ayuda también a la irritación de mucosas porque empezamos a resecar, o sea, lo que hacen las flemas van absorbiendo ese líquido. Entonces nos reseca mucho las vías respiratorias, la garganta y también ayuda contra la carraspera, que a nadie le gusta estar todo el tiempo, ¿verdad? De las plantas más usadas, pues tenemos eucalipto, tomillo, regaliz, pino y violeta. Ya hemos visto que muchos de los jarabes para la tos, sobre todo cuando tienes flemas, son los de eucalipto, son como los más comunes, no, tradicionales. Y por lo general también los mezclan esos jarabes con miel, ujú. precisamente porque eso ayuda a hidratar otra vez la garganta, quitando en primera instancia la molestia en lo que el eucalipto empieza a volver a hidratar las mucosas. Ujú. Peláez, vas. Plantas antitusivas. Ahora vamos a lo contrario. Aquí vamos a reducir la tos porque llega un momento en el que también tiende a ser muy fuerte y hay que reducirla porque si no pueden también crear problemas. Las plantas antitusivas se usan principalmente para la tos del tipo irritativo, no productiva, es decir, sin moco, o sea, muy, muy secas. Muchas de ellas también son expectorantes y emolientes, por lo que hidratan las vías respiratorias, reduciendo la irritación. Las formas más comunes y prácticas de tomarlas son en jarabes, extractos o infusiones. Cuando tenemos una tos muy seca por polvo, por humo de cigarro, por incluso cuando estamos enfermos tenemos cierto tipo de tos seca, pues ahí cuando usamos estas plantas. Algunas de las plantas antitusivas más usadas son la brosuela, grosera, malvavisco, gorgolobo, llantey y la amapola. Muy común para cuando tienes esa tos que no te deja dormir. Ujú. Cuando es tos seca son infusiones de semillas de amapola. Semilla de amapola, exactamente. Lo que hace es relaja todos los músculos en los pulmones y ayuda a quitar esa sensación de querer toser cada 2 segundos. Entonces, si tienes esa tos, es como una belleza poderte tomar ese té. Exacto. Y pues claro, lo más común que podamos poder encontrar va a ser el gorgolobo o el malvavisco. Pero las semillas de amapola en una buena repostería. Ah, bueno, sí. Ujú, porque sí es muy común para repostería. Hay unos muffins o pans con semilla de amapola que son riquísimos. Ujú.
Y es el lugar donde más lo tiendes a encontrar, Exacto. porque la gente le tiene miedo a la amapola. Sí, claro. Ok, voy. Plantas antiasmáticas. Son plantas que tienen una acción antiespasmódica bronquial. Se tiende a ir más hacia cuestiones asmáticas que son hereditarias. Aquí una advertencia muy fuerte es nunca dejar sin supervisión a una persona que esté sufriendo de una crisis asmática. Ujú. Em, Obviamente tener esa revisión médica porque es algo muy delicado, porque en algunos casos hasta se llega a ser necesario el internar al paciente. Entonces, no solo es un, ahí te doy tu tecito o respira esta plantita y nos vemos en 2 horas. No. En casos de ataque asmático es estar con el paciente hasta que vaya pasando la peor parte de la crisis asmática. Ujú. Las más usadas, tenemos otra vez la belladona, pero ya sabemos que es una planta con mucha toxicidad, al igual que el toloache. Ujú. Entonces, en estos casos, lo que se recomienda es uso externo. Y en el caso de la manzanilla y Ujú. el cuatecomate, pueden ser ingeridos ya que son de toxicidad baja. Ujú. Pero ya saben, siempre está revisando a las personas que estén teniendo una crisis asmática. Así es. Los dos como asmáticos se los pedimos mucho de favor. Sí. En el caso, un paréntesis aquí, en el caso de pues, las plantas expectorantes, no hay que exceder la dosis, bueno, las cantidades recomendadas de planta para hacer infusiones, porque precisamente estas, si nos excedemos, nos pueden llegar a provocar vómitos, ¿sí? Ujú, Por el efecto que tiene. sí. Y otra cuestión también es recordar que el cuerpo va cambiando con la edad y ya con Ujú. personas mayores es muy común que empiecen a tener líquido en los pulmones. Ujú. Entonces, en caso de líquido en los pulmones, las expectorantes son muy mala idea, Sí, no, no porque se lo recomienda. último que quieres hacer es seguir hidratando en los pulmones que ya están reteniendo líquidos. Sí, no. Bueno, tenemos las plantas coleréticas y colagogas. Estas plantas aumentan la formación de pilis, las coleréticas, y aquellas que aceleran la evacuación de la misma son las colagogas. Muy bien, estas aumentan la producción de bilis en el duodeno, es una parte del estómago para volverse intestino, y se favorece a la digestión de las grasas presentes en los alimentos, ayudan a limpiar los conductos biliares y a mejorar la función hepática. Esto nos va a ayudar a dimensionar mejor nuestras grasas y nuestros alimentos para que estén bien distribuidos en nuestro organismo. La advertencia es que siempre hay que limpiar primero el hígado. Lo que les decía al principio, antes de cualquier tratamiento que vayamos a hacer, ya sea con medicamento alópata o tratamiento o terapia de herbolaria, siempre hay que hacer una limpieza de nuestro hígado porque acuérdense que es nuestro filtro donde se absorben todo lo que nos, todo lo que ingerimos, diga, de alcohol, las bebidas, de azúcares, medicinas, todo. Entonces primero hay que limpiarlo para no intoxicar más el hígado y a rato en lugar de ayudarnos sea contraproducente. ¿Vale? Y dentro de estas plantas hay que tener cuidado, muchos remedios para bajar de peso. Les encanta usarlos por lo mismo y que la bilis ayuda a la digestión de las grasas. Ajá. Pero dentro de estas plantas hay plantas que son de toxicidad media y alta. Entonces, siempre tener mucho cuidado con las dosis. Ahora,
el producir o bueno, el estimular que se forme bilis, la bilis también estimula el estómago para que se forme los ácidos del estómago para precisamente emulsionar esos alimentos, ¿no? Y todo lo que en sí se encuentra en el estómago. Y si nos excedemos con eso y no tenemos alimento en el estómago, lejos de ayudarnos, pues nos va a estar causando úlceras con el tiempo. Entonces, tenemos que las plantas coleréticas y colágogas son más usadas son el marubio, y que hay que tener cuidado si se están tomando otros medicamentos. Entonces, acuérdense primero comentarlo con su médico, porque esta planta tiene efectos secundarios en ese sentido. Lo que hace es que bloquea cierto tipo de medicamentos. Entonces, por eso no es recomendado. La De hecho, la alcachofa, próxima diapositiva habla más del marrobio, justamente. ajá, la alcachofa como ayuda en la digestión de grasas es utilizado para bajar de peso, pero hay que recordar que es de toxicidad media, lo que decía Carla ahorita. Entonces, mucho cuidado con estas plantas. El boldo, el romero, el diente de león, romillo, bardana, fumaria, helenio, melisa, la menta, salvia y ortiga verde. Digamos que del boldo para abajo están entre toxicidad baja, media, aunque el más pesado viene siendo el boldo o el romero. Ujú. El marubio, hay que tener cuidado con el marubio cuando se están tomando medicamentos, ya que reduce el efecto de los medicamentos como los antidepresivos, el tratamiento para el VIH y los anticonceptivos. Se usan para bajar de peso, limpiar las vías biliares, la vesícula y ayuda a desechar toxinas y quemar grasa. Entonces, mucho cuidado. Voy. Plantas laxantes. Son las que ayudan a estimular la función intestinal, sobre todo en casos de constipación. Hay que recordar que en casos de constipación se pueden dar por varios factores: consumo insuficiente de líquidos, falta de fibra en la dieta, sedentarismo, y que cuando es algo por cuestión de una vez, un día, ok, sí se recomienda el que puedas tomar alguna planta laxante, pero si es algo constante, siempre, siempre, siempre se recomienda ir al médico. Lo que van a hacer las plantas laxantes, además de estimular la función intestinal, va a ser hidratar el intestino para que todo quede más fácil de expulsar. Entonces, sí hay que siempre recordar: consumo de líquidos, fibra y hacer un poco de ejercicio. Eso va a ayudar muchísimo en nuestra digestión, y también el abuso de las plantas laxantes va a hacer que nuestro estómago se vuelva, bueno, nuestro intestino se vuelva flojo. Entonces, estas plantas sí son como para Nada, salir del problema. Se toma durante ese día y ya, no para tratamientos largos porque empiezan a afectar la función del intestino. Y las plantas laxantes más usadas son la cáscara sagrada, el regaliz, raíz de riubarbo, cambronera, trinitaria, en lo que son las plantas mucilaginosas, que son las que aumentan la cantidad de líquido y son las que más se asemejan al funcionamiento natural del intestino. Así es. Entonces son las Esto- que menos daño nos van a hacer. Ujú. ajá. Estas plantas mucilaginosas, por ejemplo, cuando hay gente que es de intestino perezoso, o cuando de repente porque tenemos cierto tipo de comidas eh, con muy poca fibra, que es cuando decimos que estamos estreñidos, estas plantas sí nos van a ayudar muy bien precisamente a estimular nuestro intestino y a tener una mejor evacuación. Sí, pero recalcamos, Sí, no es exceda.
Ujú. Recalcamos ese punto, o sea, un día constipados, ok, le puede pasar a cualquiera. Ujú, ujú. El Sí, pasar sí, sí. varios días, siempre revisarlo con un médico. Sí, si ya es muy constante, ya tenemos que ir con un especialista. Ujú. Y también el abuso de estas plantas sí nos van a hacer un intestino flojo, entonces nada más estaríamos resolviendo el problema de momento, pero causándonos muchos más, porque entonces generamos Exactamente. una dependencia a tener que usar las plantas, Exacto. que es justo en el punto en el que nos habíamos quedado la clase pasada. Ah, las cardiotónicas. Sí, Ok, y estas nos van a ayudar mucho con el corazón. Ok. Tenemos que son plantas que ayudan a mejorar el ritmo cardíaco, fortalecen el músculo cardíaco, las arterias y activan la circulación de la sangre. Principalmente, pues ya saben que a cierta edad o incluso cuando hay personas que tienen problemas cardíacos como tal, pueden ayudarles los mismos medicamentos para tener una mejor actividad del corazón. Ahora, la advertencia para cualquier cuestión cardíaca o vascular es de suma importancia ir al médico. Eso sí, siempre, 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 siempre. Necesitamos estudios de sangre, necesitamos estudios de electrocardiograma para ver, primero detectar cuál es el origen del problema y saber cuál va a ser su tratamiento. No podemos empezar a hacer tratamientos a ciegas o sin tener el conocimiento específico. también recordemos que todas estas plantas son una forma de ayudar al corazón, pero no hay mejor ayuda que le podemos dar a nuestro corazón que hacer ejercicio, alimentarnos saludablemente, alejarnos de varios vicios. Entonces, no hay mejor ayuda que le podamos dar que tener una vida lo más saludable posible. Ah, Esto nada más es así como un empujoncito, pero es trabajo diario. ahora, algunas de las plantas cardiotónicas más usadas son la flor de manita, toxicidad baja y ayuda en casos de bradicardia. Bradicardia es cuando nuestro ritmo cardíaco es bajo, ¿okay? Cuando baja mucho nuestro ritmo cardíaco. El amameli, que fortalece las arterias y ayuda con la microcirculación. Eh, Como medio preventivo, puede ayudar un poco a evitar, puede ayudar, mejor dicho, para evitar la formación de varices, ya que las varices se Ujú, forman en nuestras venas, y es precisamente porque en las paredes de nuestras venas, las venas no son como las arterias, entonces el retorno venoso se va más a través de nuestros músculos al momento de que caminamos o hacemos alguna actividad. Entonces, cuando nuestras paredes, nuestras venas son muy elásticas o son muy débiles, no llegamos a tener un adecuado retorno venoso y eso nos va a provocar las dichosas varices. Entonces, ahí nos puede ayudar también poco a poco para esa microcirculación, ¿vale? El Yoloshoshiti ayuda con el ritmo cardíaco. El ginkgo biloba, que también ha sido muy recomendado, fortalece las arterias y la microcirculación, igual, y el encino rojo. Todas estas como método preventivo en pequeñas cantidades, en uso, digamos, en un mucho, eh, no, no constante, sino por periodos y siempre con supervisión médica es muy recomendable. entonces, chicos, aquí la pregunta, ¿tienen dudas? Porque ya con esto fue repaso rapidito de las diferentes categorías antes de pasar al próximo tema. Ok, déjame ver el chat.
que sin problemas y que Alicia nos manda saludos ahí. Le mandas un besísimo a Muchas gracias. Alicia, por favor, por favor. Ok, entonces vamos a empezar con tradiciones herbáceas del mundo. Entonces, prácticamente desde que el hombre es hombre, ha aprendido a usar las plantas para poderse curar. Aprendí a ver qué plantas eran buenas, qué plantas eran malas. Aquí viene una cuestión muy, muy curiosa. Con muchas de las nueces, como la almendra, Ujú. la mayoría de los árboles de almendra eran muy tóxicos. Pero el hombre No. empezó a distinguir cuáles eran los que podías comer y sobrevivir ¿Y cuáles no? y cuáles no. Y empezó a plantar de las que podías comer y sobrevivir. Y poco a poco nosotros también fuimos cambiando nuestro entorno para tener más de las plantas que nos hacen bien. Eh, pues sí, prácticamente desde la prehistoria se han encontrado registros de eh, el De hombre bayas. cargando Ajá. sus costalitos de plantitas y separados Ujú. por tipo de planta o por cuáles podían tratar ciertos malestares. Entonces, aunque no tenemos un registro escrito, nos podemos dar cuenta de que pues la herbolaria ha sido parte fundamental de la historia del ser humano. A través de los vestigios que se han encontrado ya sea en las tumbas o en las mismas de las mismas viviendas donde se encuentran precisamente este tipo de restos de plantas, es donde se han ido basando o han ido descubriendo el uso de ellas precisamente. Y ahora, empezando con las tradiciones de las que más sabemos. Pues como con todo, tenemos que empezar con el Egipto antiguo. Digo, fueron, pues ya desde que empezaron a dejar rastros escritos son 7 millones de años, Ujú, de los cuales 5 estuvieron muy fuertes, ¿verdad? ujú, ujú, Donde tenemos más registro de sus recetas de herbolaria es en el papiro de Ebers. El papiro de ujú. Ebers está nombrado tras el arqueólogo que lo encontró y lo empezó a traducir, que fue Evers, y son una lista de remedios caseros. Hasta eso lo tenían, y tenían grandes escuelas de medicina. Recordemos que en esta época la medicina y el sacerdocio estaban completamente unidos. Unidos, sí. Y Fueron los descubrieron mismos primeros cosas, cirujanos. ujú, y descubrieron cosas bien locas. Se dieron cuenta que la miel es buenísima para desinfectar, Sí, pero cuando la miel no te podía desinfectar una buena cortada o algo que ya se estaba empezando a podrir, se dieron cuenta es- que el moho en el pan así es. te podía desinfectar. Hoy en Recu- día ya sabemos que eso Recuerden es que penicilina. exacto, de ahí viene Sí, la película. digo, lo supieron en el antiguo Egipto y luego tardamos miles de Sí, años en darnos cuenta que, oh, sí es cierto, esto es penicilina y lo vamos a usar para todo. hay una cuestión histórica de por qué tardaron tantos siglos en descubrir eso. Sí. El cáñamo, que es lo que conocemos, bueno, el cáñamo generalmente es la parte masculina de la marihuana. Recordemos Ujú. que la planta de la marihuana tiene su femenino y su masculino, mientras la parte lúdica y medicinal también viene del femenino. El masculino es cáñamo y se utiliza también con fines médicos, bueno, con fines terapéuticos, pero también se puede usar con fines textiles, de construcción y muchos otros más. Entonces, el cáñamo también ayuda contra el glaucoma. La misma marihuana también, bueno, la parte femenina también ayuda contra el glaucoma
respectivas dosis. Acuérdense que el glaucoma es esa inflamación en el globo ocular que si no es bien tratado nos llega a provocar pérdida de la visión. Nos podemos quedar ciegos precisamente por glaucoma. También en el Egipto antiguo es donde empezamos a ver que aparece el uso de la amapola, con el uso con el que la conocemos hoy en día, que es de morfina. Entonces era muy común que a los bebés, cuando les estaban empezando a salir los dientes, les daban amapola para calmar el dolor y así poder dejar descansar al niño. Por eso era tanto el llanto infantil, porque empezaban a salir los dientes y los niños muertos de dolor que ni querían comer y pues eso generaba un alto índice de mortalidad de niños también, el que se rehusaban a comer por el dolor. Igual la amapola como calmante para las cirugías o las intervenciones dentales que ya se hacían, también servía mucho precisamente. Tenemos la acacia para gastritis y úlceras. Y aquí con la acacia es bien interesante porque tiene también todo un simbolismo de la reencarnación. En tradición egipcia y judía tiene esa cuestión de simbolismo de reencarnación. Pero se usaba para gastritis y úlceras. El cilantro, que no nada más sirve para los tacos o para las sopas, ellos también lo utilizaban como un analgésico. Tiene todo el sentido del mundo. Exacto. Todas tus penas se van y tus dolores se van después de unos buenos tacos. Exacto. Por algo. El cilantro. Pero sí, el cilantro bien usado, haciendo una pequeña pasta, sirve muy bien para analgésico en las heridas, en ciertos síntomas, ciertas enfermedades. Y que mejor que sea de manera natural. La aljolba. Olga. Esta es una planta para facilitar el parto. Pues los egipcios fueron de los primeros en generar tanto facilitadores de parto para intentar que las mujeres pudieran sobrevivir los partos. También se dieron cuenta, si no tenemos buena producción de leche para los niños, pues tenemos otro problema. Entonces, con la aljolba fue que se dieron cuenta de, mira, esto ayuda a relajar el útero para facilitar el parto. Y después de tomarlo 2, 3 días, aumenta la producción de leche. Entonces era muy común que desde el parto en adelante le dieran aljolba a las mamás. Al mismo tiempo, y no paso recetas de eso, obviamente, pero también tenían infusiones de plantas anticonceptivas. Sí, también. Más que anticonceptivas, eran abortivas. Abortivas. Sí, en casi en todas las culturas antiguas, de acuerdo a cada región, ya sabían identificar sus plantas abortivas para precisamente cierto tipo de situaciones, cierto tipo de casos. Obviamente esas recetas no las ponemos. No, obviamente. No. Y también estaban los aceites esenciales para alejar insectos y evitar los malos olores. Antes de que existieran los perfumes, bueno, pues los egipcios recuerden que fueron los creadores de los cosméticos, y realmente los cosméticos eran para los hombres en un inicio, ya después también lo usaban las mujeres, pero estos aceites esenciales, no nada más para los insectos, porque recuerden que también era el uso de la mirra, el sándalo, la mirra para situaciones rituales. Se acuerdan que a los muertos se les ungía en mirra precisamente para ayudarlos en su viaje hacia el otro plano, ¿no? También tenían sus otros aceites para perfumarse, para estar, ¿cómo se llama?
Si bien saben cómo es el clima de la región de Egipto, es sumamente cálido, entonces lo ideal era tener un mejor aroma de simple sudor, y también estos aceites también protegían contra los rayos del sol y las quemaduras. Y ahorita les voy a contar parte de un mito y una receta cosmética que también tiene su función médica. Parte del mito, y es de por qué el incienso se empezó a ver como esa árbol ritual. Cuando empezó el Septepi, esa época donde los dioses caminaban la tierra, porque así lo veían los egipcios, que los dioses habitaron nuestra misma tierra. Había pues una disputa entre hermanos, el hermano mayor siendo el rey y el hermano menor queriendo ser el rey. Y la forma en la que el hermano menor engañó al hermano mayor fue diciéndole, pues voy a hacer una fiesta, voy a regalar un sarcófago a la persona que le quepa a la medida. Y obviamente él ya había hecho el sarcófago a la medida de pues, su hermano mayor. Entonces entra el hermano mayor, el hermano menor clava la tapa del sarcófago y lo avienta al Nilo. El sarcófago vagó por el Nilo y quedó incrustado en las raíces de un árbol, y el árbol absorbió el sarcófago. La faraona, obviamente buscando a su esposo, estuvo vagando por todo Egipto y empezó a escuchar rumores de un árbol que olía muy rico. Y cuando encontró ese árbol que olía muy rico, ella sabía que la razón por la que ese árbol olía muy rico era porque tenía adentro el cuerpo del dios, el cuerpo del faraón. Lo logra sacar de ahí, pero de regalo todos los árboles de ese estilo, que eran precisamente los de incienso, quedaron con ese olor sagrado, con ese olor a divinidad. Entonces, mucho de las cuestiones medicinales con las plantas tienen una historia bien bonita de fondo. Ahora, les voy a decir cuál era la receta para el col, para el delineador de ojos que usaban los egipcios. El delineado de los ojos, además de ser una cuestión estética muy bonita que seguimos usando hasta la fecha, tiene cuestiones más mundanas. Ayudan a que no te pegue tanto la resolana del sol. Entonces, en un desierto es genial el poder abrir los ojos y no quedarte ciego. Ayuda a mantener una buena hidratación del ojo, porque estás en un lugar que pues tiene arena. Entonces, el hecho de que tu ojo esté bien hidratado y puedas sacar cualquier cosita que se le vaya metiendo es excelente. Y también tiene algunos elementos desinfectantes. Entonces, la receta es clavos de olor, porque el ojo debe de oler bien, claro. Tiene huesos de aceituna negra. Entonces, recordemos que de los huesos de la aceituna y de la aceituna es que sacamos el aceite de oliva. Entonces, ahí tiene parte de la hidratación natural para el ojo. Huesos de dátil, grano de pimienta y antimonio. Entonces, esa es la receta. Y pues sí, efectivamente pica un poquito al aplicarlo. Por eso es parte de lo que en el momento en el que te lo aplicas ayuda a hidratar el ojo. Y también los aceites naturales que tienen ayuda a que cualquier tipo de polvo se quede sobre el col y no adentro del ojo. Entonces es de esas recetas milenarias que hasta la fecha funcionan mucho. Y los que han utilizado col árabe saben lo bonito que es usarlo, porque sí te cuida mucho el ojito. Entonces, esto con el antiguo Egipto. Vámonos a la India.
El tratado más grande de herbolaria es el Tratado de Chacara Samhita, que es 700 antes de Cristo. Ahora, la tradición herbácea y medicinal de la India se llama Ayurveda, que es todo este compendio de tradiciones, pero en la India no solo buscan tratar el cuerpo, buscan encontrar ese balance entre cuerpo, mente y alma. ¿Creen que Ujú. solo tratando los tres Así que, es que puedes estar saludable? ujú, Y lo que van haciendo es, van categorizando tu tipo de cuerpo, tu tipo de fisionomía, tu tipo de malestares en diversos tipos. Y cada uno de esos tipos se le asigna una dieta y qué alimentos no puede ingerir. así. Entonces ahí sí es toda una filosofía. No es tan fácil como decir, ah, mira, aquí están las recetas de la India. No, de Pero hecho, realmente, ujú, es un libro sagrado. ujú. Es uno de sus libros sagrados y hasta la fecha lo siguen consultando, lo siguen llevando. Y ahorita ya la India está más diversificada en sus religiones, sus tradiciones, pero es uno de los libros que a la fecha se sigue usando. Y pues sí, está abierta esta medicina a cualquier persona que Ujú, quiera usar la Ayurveda para mejorar. Pero sí es cuestión de ir con un especialista que también va a ser como tu gurú espiritual. ujú, No es solo un, ah, sigo la dieta y ya, sino es seguir toda la filosofía de la Ayurveda. Y ahí van a ver qué categoría tienes y sobre eso ir diciendo qué tipos de dietas y alimentos puedes ingerir. ujú, Igual a través de tu vida y dependiendo de los cambios que vas haciendo, eso puede cambiar y te pueden asignar otro tipo de dieta y otro tipo de alimentos. ujú. Lo que tenemos también que se rescata hacia tradición herbácea mundial son las especias que dan calor, Va. que tenemos la canela, pimienta negra y jengibre, que son excelentes y hasta puedes mezclar las tres y qué delicia. Sí. Eh, tienes la biznaga para el asma. El alma, ajá. Nada más que aquí ya no podemos consumir biznaga porque nos lo acabamos casi. Sí, sí, ese es un punto muy importante. En México la biznaga ya es Y es planta en protegido. peligro. Entonces, una planta protegida, por favor, no anden buscando biznaguitas y si ven una, por favor, cuídenlo mucho. Ujú. La gota cola para la lepra era un problema Otra época muy será. grande ahí. Sí. Digo, aún hoy en día se han llegado a dar casos, pero ya es más, ya con los avances de la medicina y todo, ya es más fácil de tratar, ya es más controlada, pero en esas épocas la lepra era una enfermedad pues, mortal, realmente mortal. Entonces, era uno de sus tratamientos y pues, les ayudaba, nada más que también había casos en los que ya era muy avanzada y no había vuelta atrás. Una serpentina para bajar la presión arterial y como calmante. Y también aquí tengo una recomendación, o sea, es un poquito más hollywoodense esta cuestión, pero hay una película muy bonita que habla sobre muchas de las especias y los usos dentro de la India, tanto medicinales como mágicos. Y la película se llama Mistress of Spices. Entonces, es una película muy recomendable, muy bonita y que poco a poco te deja entrever los usos médicos y mágicos de varias de las especies de la India. Obviamente no vamos a entrar en toda la tradición herbácea de la India porque si no vamos a estar aquí unos 2 años más.
pero sí, les recomiendo la película, es muy bonita. Es también su drama romántico ahí, pero puedes aprender mucho de la mentalidad y la filosofía que hay en el uso de las especias en la India. Y nos vamos a China antigua. Peláez, ¿todavía te tenemos ahí con nosotros? Sí, aquí ando, aquí ando. Ah, ok, perfecto. Ok, hay el libro más importante de medicina es del Emperador Amarillo y se llama Canon de Medicina Interna del Emperador Amarillo. En otras palabras, Huang Ti Nie Chung Su Wen, Canon de Medicina Interna del Emperador Amarillo. Aquí lo que hacen es, empiezan a separar todas las plantas y los órganos del cuerpo en 5 elementos. Tienen madera, agua, fuego, tierra y metal. Entonces, cada parte del cuerpo pertenecía a uno de estos 5 elementos y también dentro de sus escritos era qué plantas podías usar para tratar cada uno de estos 5 elementos. Entonces, tenemos cada elemento vinculado a uno o más órganos del cuerpo, a una emoción, a un sabor y a una estación. El ejemplo más grande, bueno, más sencillo es el de la tierra, que está relacionado al estómago y al vaso. A la emoción de la preocupación, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Cuando estás preocupado, sientes el nudito en el estómago. Ujú. Y eso también, la preocupación nos genera muchos problemas intestinales. O sea, sí tiene como una lógica muy fundamentada a la Ya ves, cuestión de las emociones. así es. La estación es el verano y el sabor es dulce. De ahí es precisamente de esas reacciones del estómago, como dices tú, de las emociones, es de donde luego nos decimos que tomamos luego las decisiones de manera, ¿cómo se llama? Visceral, ¿no? Ujú. Refiriéndose precisamente al estómago, a esas decisiones fuertes, esas decisiones que tienen que ser duras. De ahí también nosotros luego decíamos, no se dice te amo con todo mi corazón, no se dice te amo con todo mi vaso, porque viene la emoción, viene de aquí adentro, no como lo forman de manera poética del corazón. No, el corazón es el órgano que bombea la sangre, todas las emociones, todas esas sensaciones vienen de ahí, del estómago, del vaso, todo eso que se vive. O sea, Pero que por la eso, tristeza sí se llega a sentir en pulmones ah, y corazón. ahí sí, sí, Entonces, muchas pero veces vamos a encontrar que la tristeza está relacionado con cuestiones pulmonarias o vasculares. incluso en la misma garganta, cuando quieres decir y no puedes, Ujú. y puedes hasta enfermar de la garganta. Sientes ese, es como dice, ¿no? Ese nudo que quieres sacarle, no puedes. Esas emociones de tristeza. Pero sí, muchas de nuestras emociones más fuertes se guardan ahí en el estómago, en el vaso, y es por eso que luego tendemos a enfermarnos muy comúnmente de esa zona, de esos órganos. Y se dice que ya se dedica el descubrimiento del té a este emperador amarillo. Recuerden que ellos también son muy consumidores del té, de las hojas de té, no tanto como le conocemos normalmente. Lo que nosotros conocemos en sobrecitos como té, más bien es una infusión, ajá, porque hay las hojas específicas, las hojas de té, pero son precisamente propias de aquellas regiones. O sea, realmente el té es una planta. Uh -huh, El uh -huh. mito dice que estaba, bueno, a veces dicen que es el emperador, a veces dicen que es uno de los dioses, a veces que es nada más un mercader, pero estaba vagando por el mundo haciendo comercio, o siendo dios, o siendo emperador, dependiendo de qué versión del mito quiere. Y estaba sentado tomando su desayuno, estaba calentando agua. eh, y de repente cayeron unas hojitas del árbol dentro del agua que estaba calentando
Lo probó y sabía rico. Mi pregunta es, ¿por qué estaba calentando agua si es que no se iba a preparar un té? Pero bueno, yo por lo general no bebería agua sola caliente. Déjame decir Pero que los ingleses, antes de que ellos descubrieran el té, que lo hicieran muy propio para hacer el té, consumían agua caliente después de las comidas. pues digo, es bueno para la digestión, no lo Ajá, niego, sí. pero Nada más que ya le sí, encontraron sabor al descubrir las hojas de té. sí. Y realmente el té que podemos llamar té es el té verde, té rojo o té negro, porque los Así es. tres vienen de la misma planta y lo único que cambia es su proceso de secado y de maduración. Ujú, ujú, El té verde es la hoja de té más fresca. ujú, El té rojo ya cuando se añejó, un añejado medio. Y el ujú. té negro es el que ya está mucho más seco, Ah, dorado y añejado. ese es mi favorito. Y también por lo mismo es el que tiene mayor cantidad de cafeína. Exacto. Sí, y ese es el que Sí. adoptaron principalmente los ingleses. Es el que adoptaron principalmente los ingleses. Yo soy súper partidaria del té rojo o el té verde. Yo, Más el por té el té rojo. negro, no, a mí me encanta. Bueno, el té rojo también es rico, pero el té negro a mí en las mañanas, una delicia. Y sí, para Y despertar está muy bueno. así. Lo que hicieron mucho los ingleses fue fusionar la planta del té con otras plantas. Entonces, Ujú, combinación de té e infusión, ujú. donde, por ejemplo, el English breakfast es té Ajá, negro con un poquito de naranja. naranja. Ujú. Y Entonces se van poniendo diferentes combinaciones. hay otro que a mí me gusta mucho que es el de té negro con bergamota. Ah, Y es sí, delicioso, sí, sí. muy rico. Estoy intentando recordar cuál es el de té verde con el té negro con bergamota. No, yo lo tenía, pero no me acuerdo. Pero sí son sus versiones que tienen. Y sí, viene, ese, como dice Kat, viene de la misma planta, es la del té verde. O bueno, de la hoja de té, pero es de donde sale el té verde y el té rojo. Y el té en la mayoría del mundo se dice chai. Chai, exacto. Entonces, cuando hablamos del té de la India, esa mezcla de té Chai. negro con especias que es chai, pedir un té chai es un poco redundante porque estás pidiendo Ajá, un chai chai ajá, o exacto. un té El té. té. Ajá. El Y chai es está mal dicho, pero ya se volvió como la marca por la que reconocemos la fusión de ese té. Ahora sí, no me falla la memoria. El té chai, lleva, es el té negro, ajá, té lleva negro, pimienta, lleva pimienta, cardamomo, cardamomo, canela, canela, jengibre, jengibre, espérame, clavo. clavo, ajá. Y lleva algo más. No me acuerdo si lleva nuez moscada, no lleva nuez moscada. Lleva Algunos algo. sí llevan nuez moscada, pero eso es Ah, más como a sí, sí, sí. Pero los principales son ujú. esas especies. Y Y, cuando lo puedes preparar casero, qué delicia. sí, claro. Y generalmente ese té se hace con leche. ¿Con qué? Leche, Ah, sí. va con leche. Ese té. Incluso en la misma India está ese en base a leche. Ujú. Aunque a veces tiende a ser más común que lo hagan con leche de soya, Ujú, sí, no importa. por Nada ser más la que India. Ajá. ajá. No, la leche también de vaca ellos no tienen problema por consumirla, lo Sí. único que no consumen es la carne. Nada más que precisamente el hecho de usar la leche es para reducir esa fuerza de las especies, precisamente para nivelarla. Sí. No, y lo que decía de la leche de soya es porque es más barata en la India Obvio, que la sí, leche de vaca. sí, 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 era exacto. por costo. Por Ahora, cosas, sí. de la China antigua, algo que se usó tanto en China como en Japón, receta de belleza que se volvió popular otra vez en esta época,
Para aclarar la piel y para mantenerla bien cuidada, Leche de arroz. el agua de arroz. No, bueno. Ujú. Ahora, si nosotros queremos hacer nuestra agua de arroz, de entrada, le tenemos que dar una primera enjuagada a nuestro arroz, Ujú. porque ya tiene muchos químicos y todo, no es como 100% orgánico. Ahora, si tienen arroz orgánico, probablemente lo puedan hacer con la primera enjuagada, pero enjuaguen el arroz bien una vez, échenle Mm, agua y déjenlo ahí una media hora. Después de media hora, lo sacuden bien el arroz para que suelte todo el almidón, ujú. porque realmente eso es lo que vamos a estar usando. Y lo ponen en un colador y van recolectando toda esa agua. Esa agua la juntan, la cierran bien y lo ponen en el refri. Y el arroz ya lo pueden usar para cocinar normalmente, no pasa nada. Nada más lo único que hicieron fue limpiar el arroz, que deberían de hacer de todas formas. Ujú. Y el agua de arroz lo vamos a mantener en el refrigerador. Ya cuando está frío, y ya no vamos a salir más, digas en las noches, es muy bueno darle una enjuagada a la cara con el agua de arroz, a las manos, a los brazos. Es muy bueno, ayuda a hidratar otra vez la piel y a mantenerla tanto suavecita, ayudar a otra vez tener ese color natural de piel antes de que estuviera todo quemado por el sol, a Ujú. eliminar manchas. En ese sentido es muy similar a usar la manzanilla para la cara, pero Incluso la ayuda a manzanilla curar el sí pH. te mancha. Sí. No, aquí el agua de arroz ayuda también a nivelar el pH en nuestra cara. Sí. Más si está muy grasoso. Y lo que también se usaba mucho era, para evitar los brillos en la cara, el polvo de arroz. Ujú. Porque sí, justo el arroz es muy bueno para el pH de la piel. Así es. Entonces es como de los usos más comunes y cosméticos de las tradiciones asiáticas. Seguimos con la tradición grecorromana. Uh, Entre Grecia y Roma tenemos tres grandes tratados de herbolaria. Tenemos el de Hipócrates, el de Galeno, y por algo a los médicos por muchos siglos se les llamó galenos, ujú. y el de Plinio. Lo que ellos hicieron fue retomar mucho de la herbolaria egipcia y empezaron a aumentar sobre eso. Empieza a haber ese comercio grande entre el mundo árabe y el mundo asiático. Entonces empieza a existir esa entrada de plantas como el jengibre y la albahaca, pero al mismo tiempo de muchas especias hacia Europa. Como dijimos, cada uno va teniendo sus propias filosofías de cómo usar las plantas y cómo curar. Entonces, aquí nos vamos a alejar un poquito de los órganos y lo vamos a ver por fluidos del cuerpo. Ujú. Entonces, Hipócrates decía que tenemos 4 elementos, que la tierra representaba la sangre, que el agua representa la flema, lo cual tiene bastante lógica, Ajá. porque cualquier problema de flema se soluciona hidratando o deshidratando. Ujú. El fuego en la bilis también tiene El mucha fuego, la lógica. bilis amarilla, que se relaciona mucho con emociones fuertes, Ujú. y el aire, la bilis negra. Ujú. Entonces, igual cada elemento tenía su grupo de plantas con ese elemento, que era hacia lo que iban tratando. Entonces ya con lo que hemos visto,
Podemos decir, ok, agua, flema, entonces podríamos poner plantas laxantes dentro de esa categoría. Podríamos poner plantas expectorantes también dentro de esa categoría. Exacto, ajá. Y ahí es donde vamos viendo cómo se va fusionando el conocimiento que ya tenemos con las filosofías que iban teniendo Incluso las antiasmáticas también. completamente. Pero Ujú. con bilis amarilla, pues ya sabemos Sí, sí, sí. que las coléricas y Bien. las colagogas son de cajón, ¿no? Exacto, exacto. Y las cardiotónicas serían de tierra porque estamos hablando de la sangre. Ujú. Ajá. Entonces empieza a tener bastante lógica la forma de ir relacionando eh, los elementos con las enfermedades y con las plantas que pueden ir curando esas enfermedades. Son diversas formas de explicarlo, pero van hacia el Eh, mismo punto. Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos a Galeno, que retoma muchos de los escritos de Hipócrates y lo único que hace es agregarle lo de los humores. Traducción, los estados de ánimo. Ujú. Ya lo vimos también desde China, que era muy común un estado de ánimo con los diferentes elementos y las diferentes enfermedades. Ajá. Galeno hace lo mismo sin haber estado en contacto, eso es lo más hermoso, Con los pero nos empezamos a dar cuenta que sí hay una relación entre mi estado de ánimo y las enfermedades que empiezo a sacar. Así es. Recuerden que muchas de nuestras enfermedades, el origen no viene más de una cuestión de lo que traemos por dentro en cuanto a situaciones de emociones, Ujú. que como lo ve la medicina alópata, ¿no? Al final de cuentas es una expresión de la parte interna de nuestra persona, la enfermedad. Entonces, estos rencores, esas tristezas, todo ese tipo de emociones son las que nos van a reflejar en el exterior a través de las enfermedades. Y de ahí es precisamente que ellos tomaron en cuenta eso, los humores. Ujú. Y en los escritos de Galeno, debes de pasar hacia tradición en Edad Media, y ahorita vamos a hablar largo y tendido de ese tema, Uh, fueron rescatados por el mundo árabe. Ajá, de hecho, mientras en Europa Central su medicina era muy arcaica, o sea, hizo un retroceso horriblemente, ya sabemos gracias a quién. Eh, Ahorita lo mencionamos de todas formas. ajá, los árabes tenían una cuestión, una tradición médica más como a la actualidad, más como los egipcios, en cuanto a que lo primero que debemos de cuidar es nuestra higiene. Ujú. El lavado de manos, el lavado del cuerpo, lo principal para evitar cualquier enfermedad, el consumo de ciertos alimentos y todo esto. Aquí sus métodos de curación era a través de la orina, digo, o sea, sí, pero no, o las dichosas sangrías, no, espérate, es muy salvaje eso. No me acuerdo qué otros métodos tenían muy... Pues vayámonos directo entonces a Edad Media. Nada más de Plinio, cabe mencionar que entre Galeno y Plinio, ellos también iban registrando sus experimentos y los resultados Ujú. en cuanto a sus tratamientos herbáceos. Así es. Entonces ya empezamos a tener un método científico confirmado desde la época grecorromana. Ajá. Y lo único que llegaron a demostrar era de que, pues sí, las plantas curan y que muchos de los remedios que se tenían desde la antigüedad, pues funcionaban. Exacto. La Edad Sí, Media. tiene lo suyo. Mm.
Ok, aquí pasaron demasiadas cosas. El conocimiento herbáceo que logró sobrevivir de la época grecorromana se queda en manos de los monasterios Y de ahí no salía, qué y de sé yo. ahí no salía, exacto. ¿Por qué? Porque o sea, el hecho de curar se empezó a ver como, ¿para qué te curas si Sí, no Dios está. es el que Exacto, va a decidir si te cura o no? exacto. O sea, no Entonces, puedes intervenir en los designios de Dios. también empezaron teorías de que el bañarte es malo. Es vanidad. Es vanidad el bañarte. Los gatos son engendros del demonio, entonces vamos a Mm, matar gatos, cosa que hizo que se expandiera todavía más la peste negra. ujú. De hecho, ¿por qué? Porque la peste negra, recordemos, viene a través de las ratas, pero es De sus la rata pulguitas. negra. Ajá, 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 la rata negra. Y precisamente en esta época, al haber un exterminio de gatos, pues la rata se empezó a reproducir, pero a sus anchas, y esto pues fue creando las infecciones en el ser humano, porque es un, ¿cómo se llama? Es un virus que proviene de la rata, que empezó a contagiar al ser humano y esto a su vez pues ahí empezó a contagiarse. Aparte que en esas épocas nuestra higiene era de lo más asqueroso posible y esto causó esa gran pandemia que hubo y, y fue precisamente hasta que descubrieron Hasta que los que, árabes empezaron a recordarnos lo que no debimos haber olvidado. ajá, y curiosamente el enemigo número uno de esas ratas negras era la rata gris, que es la que tenemos ahora en nuestros casos, ¿no? Y los gatos regresaron otra vez Sí, pero fueron realmente los árabes los que ayudaron a al eliminar la combate. peste negra. Sí. Ujú, ujú, Y el Señor nos decía, mira, es gracias a las pulgas. ujú, ujú. Es la pulga Eliminas que las viene en la pulgas. rata. Ajá, Eliminas las pulgas. Ahora recuerda, teníamos plantitas que era para alejar pulgas. ujú, Dentro de esas, un remedio muy sencillo para todos aquellos súper animalistas. Si te llega un gatito, un perrito pequeño que quieres adoptar, que tienen pulgas, hay algo tan sencillo como darle un baño de infusión de manzanilla ujú, que ayuda a eliminar todas las pulgas. sí. Y también en México tenemos de los mejores jabones del mundo, el jabón Sote, que elimina pulgas, Todo, garrapatas, chinches, y que en todo. México es el más barato y económico. En el resto del mundo son de los más caros, porque Ujú, son de los pocos buenos jabones que existen. así es. Volviendo a la cuestión, la iglesia dijo que mucho de la herbolaria se perdió por las invasiones bárbaras que tuvieron. No es cierto. Realmente no podemos decir que eso es cierto porque cada uno de los pueblos bárbaros, y esto lo voy a poner entre comillas, grandísimo, Ujú, tenía su propia tradición herbácea. ujú, Tienes las tribus Sami al muy norte de Europa, que hasta la fecha siguen teniendo su tradición herbácea casi ujú, intacta. Tenemos las tribus nórdicas, que correcto. tristemente parte de su tradición herbácea sí se ha ido muriendo, Perdiendo. pero queda mucho en mitos. Sí, es que Mitos parte y las de, sedas. Ujú, aparte de ahí es porque precisamente ellos casi no tenían esa costumbre de guardar sus datos de manera escrita, era más a la antigua manera oral. Ahí se ujú. fueron perdiendo mucho. Tenemos los pueblos celtas, los pueblos pictos, los pueblos godos, visigodos, o sea, cada una de estas culturas, los rus, los eslavos, cada pequeño pueblo dentro de Europa tenía su propia tradición herbácea.
Lo malo es de que mucho no era escrita, Mm, no tenían escuelas estrictas, ujú, entonces mucho era tradición oral pasado de familia en familia ujú, y mucho ligado a la religión. Y al ser ligado a la religión, cuando llega otra religión a imponerse en tu pueblo, quieren eliminar esas tradiciones, porque exacto. esa conquista espiritual, si los métodos de medicina están ligados a la religión, van a buscar eliminarlos para poder seguir con la conquista. Entonces, estas tradiciones empiezan a desaparecer y quedan en manos de pocas curanderas, más que nada en la cuestión femenina. Y también empezaron a ser perseguidas porque como estaba hasta cierto punto vinculado con estas cuestiones religiosas, empezó esta persecución hacia las brujas, que era hacia las curanderas de pueblo. Así es. Y por lo general terminaban viviendo recluidas fuera de los pueblos por su propia Como un seguridad y para poder tener todas las plantas a su alcance. así es. Pero el hombre es hombre y nunca va a dejar morir sus tradiciones. Entonces tenemos ejemplos de cómo cuestiones de herbolaria quedaron plasmadas en canciones, poemas. Entonces tenemos la canción de Scarborough Fair, que es completamente medieval, aunque Sarah Brightman la canta, ya lo vimos. Ujú, Y trata entre una historia de amor y también si es que vas a esta feria de pueblo. Pero la parte más importante son estas 4 plantas que está pidiendo, que es una recomendación de es una forma de apréndete estas 4 plantas para tu ah, sí. supervivencia, Ajá. que es el parsley, sage, rosemary and thyme. Parsley es el perejil, Perejil. sage es la salvia, pero no la salvia blanca que conocemos en América, No. sino es más la salvia indoeuropea, Ujú, que es la que se usa más para cocinar, pero también tiene varios usos medicinales. ujú. Perejil, El ¿no? rosemary, Ah, romero. romero, ajá. Sí, yo sí. ¡Ah! Sí, El el romero rosemary. y thyme, que es tomillo. Ya, sí, el tomillo. Entonces, dentro de sus canciones, dentro de muchos de sus poemas, intentan rescatar diferentes partes de su tradición herbácea, pero Ujú. escondiéndolas. De hecho, ese es el origen de los dichosos hechizos, ¿no? De que Ujú, ponen manchas de rana y todo. Eran realmente las claves de las plantas que se utilizaban para hacer cierto tipo de remedios. A la forma en cómo escondían realmente el secreto de cuáles eran ujú. las plantas Entonces, a que veces se... cuando te dicen, es que ojos de sapo, Ujú. y era realmente la clave para otra planta. Exactamente, exacto. Ese es Y el siempre origen. buscaban relaciones de a qué se parecían Sí es la o naturaleza, cosas que bueno, no ibas a encontrar en la vida. exacto, exacto. No es porque realmente se pusieran a sacarle los ojos a los sapos, ¿verdad? Sí, era más bien o algunos tipos de hongos o algunos tipos de plantas. Así es, pero era el secreto que ellas guardaban. Sí, y que era la forma de mantener el secreto de las plantas, mantener la tradición viva y también de sobrevivir en esa época donde cualquier tradición herbácea era perseguida. Sí, no, Pero hubo una sí. tradición herbácea que no murió y que se volvió muy popular y con diferentes recetas en toda Europa. Lo más irónico de toda esta cuestión que mencionas tú, ya de lo que dices de que las mismas curanderas tenían que vivir lejos de los
de los feudos que estaban en sus fortalezas y todo esto, las pequeñas ciudades, era que la gente de la ciudad iba a buscarla por remedios, precisamente cuando el sanitario ahí de la ciudad nomás no tenía el remedio específico para ciertos males, y en secreto se iban a buscar a la curandera. Eso es lo más irónico de todo esto. Completamente. Y pues Incluso, ayudó tanto a promover como esa figura de la bruja, pero siento que hasta en cultura pop vemos un poco de eso. Em, Algo que se me quedó muy clavado es con El Señor de los Anillos. La plantita con la que Aragorn puede curar a medio mundo y todo el mundo creía que era tu hierba horrenda en el jardín de toda la vida, Ajá, que exacto. tiene esa relación con el diente de león, Así es. porque actualmente muchos ven diente de león y es un, ay, arráncalo del jardín, Sí, es mala. es mala, va a destruir todo. Ay, es que pica si es que te le acercas. Y realmente no, el diente de león tiene muchísimos beneficios. Así es. Pero bueno, aquí llegamos a la parte bonita que nos dejó la Edad Media, que es el Hipócrates. Sí, ahí. Aquí viene la cuestión de qué es el Hipócrates. Todo el mundo empezó a tomar sus remedios con una de las pocas bebidas que sabías que no te iba a enfermar de la panza, que eran los destilados, sobre todo el vino. Así es. Entonces el Hipócrates es una receta medicinal que va cambiando de región en región, em, pero que está hecho a base de vino. El Hipócrates tiende a estar hecho con clavo, Ajá. jengibre, Canela. canela, en algunos casos pimienta, Ajá. en algunos casos nuez moscada, Ajá. cítricos, también dependiendo de la región, miel. Ah. Prácticamente era tu Las remedio bases. a... Esas son Sí, las bases y cada quien iba expandiéndose en cualquier dirección que quería. Dependiendo exacto. de las plantas de la región. He visto versiones de Hipócrates que tienen moras y moras que no consigues fuera de Europa, ¿no? Encuentras algunos con elderberry, que, uff, qué deliciosos son. Pero van cambiando tanto de la temporada como de lugar en lugar. Con la ¿Para región. Exacto. qué, para qué servía el Hipócrates? Se tendía más que nada a tomar caliente. Y al tener plantas como la canela, Ujú. en época de frío, era la mejor forma de no enfermarte. Así es. Canela, jengibre y calorcito y vino, bueno, Ujú. te juro que con eso, cuando empiezan los fríos y empiezas a sentir que se te va a enfriar el pecho, uff, Sí, no. curado completamente. Exacto. Dolores. Uno de los beneficios del clavo es que es analgésico. Bien. Entonces, que los achaques del frío, del reumatismo, de la edad de los golpes, Con eso. con eso. Entonces se volvió como esa bebida mágica que todo el mundo bebía tanto para embriagarse como para curarse. Ajá. Y quien no ha probado el Hipocras, les recomiendo que lo hagan. Es algo que puedes beber frío, bueno, a tiempo o caliente, cualquiera de las dos es hermosa. Es muy rico. Sí. Hay versiones para todo mundo, hay algunos que tienen anís estrella, naranja.
pero búsquense una receta con cosas que les gustan y pruébenlo o prueben todas las recetas, también es completamente válido. Ah, sí, Sobre todo cuando empiezan los fríos. es ideal para el Sí. Entonces era como la medicina de todo el mundo y por eso tiene ese nombre de Hipocras, tipo. recordándonos aquel griego que tanto impulsó la medicina. Ah, sí. Entonces, Hipocras o vino especiado. Y la última tradición herbácea del mundo que vamos a ver. Uf, 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 Mesoamérica. Mm, Obviamente. también tenemos nuestra buena tradición. Y son varias tradiciones, pero que se fueron fusionando. O sea, nosotros no esperamos a que nos conquistaran para compartir nuestros conocimientos, Ujú. sino empezamos a compartir nuestros conocimientos desde hace mucho. Entonces, ha sido de los conocimientos más avanzados de plantas medicinales. Sí. Y tenían la clasificación de frío, caliente, seco, húmedo. Y todas las plantas le iban categorizando en esas categorías. Ujú. Entonces, obviamente, una planta caliente son aquellas que te van a calentar. Una planta húmeda podría ser esas que te ayuden a humedecer los tejidos. Las mucosas. Exacto. Entonces siguen siendo bastante lógicas. Es que si te fijas, todos van de la mano, cada quien en su época, cada quien en su biológico, pero todos guardan lo mismo. O sea, con sus palabras, pero volvemos a lo mismo, la flema, ¿no? Ujú. El fuego, el metal y todo esto, y acá también, ¿no? Los calores, este, la humedad, lo seco. Exacto. Entonces son muy buenas formas de describir lo que estaba pasando en el cuerpo con estas plantas. Ujú. Existían escuelas grandísimas de medicina y herbolaria, y además de escuelas con excelentes alumnos y doctores que salían de allí. Ya no era así como un doctorcito por pueblo, ¿no? Sino tenían especializaciones médicas. Sí. De hecho, y ese es un punto muy bonito, que después de la conquista, Cortés pide a España que ya no manden médicos. España mandó uno Ujú. y Porque fue lo único que tuvo que mandar porque dijo, ay, no confío hasta que ya manda a un doctor. Y ese doctor empieza a reportar a España de, oye, es que aquí hay debo decir médicos. que los que están avanzados en medicina aquí son ellos y no nosotros. ¿Por qué? Porque obvio, pues, ellos eran conocedores de su naturaleza, conocedores de su herbolario. Y con una limpieza impresionante. Sí, 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 Por sí, sí. eso parte de la conquista terminó siendo una guerra biológica, la Ujú. verdad. Fue por lo que nos conquistaron por una Ujú. guerra biológica. Por una guerra biológica, enfermedades que no existían aquí por los niveles de limpieza Ujú. y que ellos llegaron a traer. Pero después de que España manda a un México a la Nueva España, se dieron cuenta que ellos tenían más que aprender de nosotros que nosotros de ellos. Y empezaron a llevar médicos de Mesoamérica, sobre todo de México, a España para estudiar sus técnicas y sus remedios. Y ahora recordemos que España en ese sentido está un poquito más avanzado que el resto de Europa por los 500 años de Ocupación árabe. ocupación árabe. Porque la ocupación árabe también llevó muchas de las cuestiones galénicas a Ah, España. sí. Ujú. Pero aún así seguían teniendo retraso por fanatismo religioso. Así es.
Ahora, existían jardines botánicos dedicados nada más a plantas medicinales. Entonces, tenían el jardín botánico dividido por tipos de plantas y qué remedios iban teniendo en el cuerpo. El más grande y más conocido fue el de Nezahualcóyotl, Ujú, ujú, y que fue casi 100 años antes del primer jardín botánico en Europa, que fue en Italia. ujú. Entonces, sí, en cuestiones médicas íbamos muy, muy avanzados. Era también, por ejemplo, esta imagen que sí es la verdad, habla mucho del consumo de hongos para tratar Ujú, diferentes males. Entonces, nuestra herbolaria era muy extensa. ujú. Entonces, lo que eran cactáceas y hongos también las incluíamos dentro Claro. de nuestros remedios. Ahora, no solo pasa eso en Mesoamérica, también Norteamérica llegó a tener remedios muy fuertes y muy importantes. Durante las guerras que empezaron a tener en Norteamérica y que empezó toda la cuestión de la viruela, la forma en la que intentaron lograr hacer sobrevivir a la gente que tenía viruela, habían 2 maneras. Una era, con la limpieza de las casas donde cuidaban a los enfermos, y no solo era una limpieza física, sino también en cuestiones de plantas. Usaban plantas como el ajo, como la cebolla, que tienden, uno, a ser muy frescas y dos, son antisépticas y antibacteriales. Entonces llenaban las casas de plantas que también cumplían esa función de no ayudar a esparcir más de enfermedad y de mantener limpio el lugar, porque dices, bueno, ya tiene viruela, lo último que quiero es de que encima de eso le dé una infección. Ujú. Lo que quiero es poder controlar su fiebre, cosa que estoy controlando con plantas y con compresas. Y lo que quiero es de que no se enferme de nada más para darle mayor posibilidad de sobrevivir. Ujú. Y algo que ya se empezaba a hacer tanto en Europa como en América con la llegada de la viruela fue, existía un hermano de la viruela que era, se le llamaba cowpox en inglés, que era como la viruela, pero mucho menos fuerte. Se me olvidó su nombre en español. Ujú, ujú, Bueno, la viruelilla esa que les daba. ujú. Y empezaron a darse cuenta que los que les había dado cowpox de niños, ya no les daba viruela negra. Mm, Entonces empezaron a infectar a niños de cowpox, porque esos sí lo podían sobrevivir y ya no les daba viruela negra. Hoy en día llamamos eso un sistema de vacunación. ajá, de rebaño que le llaman. Sí, entonces buscaban dar una versión del virus mucho menos agresiva que la que te está matando a toda la población. Y eso empezarlo a tratar con plantas para evitar la propagación y cualquier tipo de infección mientras que el sistema inmunológico está comprometido. Y eso fue algo que se hizo mucho en Mesoamérica y en Norteamérica en cuestiones médicas. Entendían que lo peor que puedes hacerle a tu cuerpo cuando está enfermo es exponerlo a 20,000 agentes más que lo van a poner peor. Entonces buscaban tener espacios estériles a través de uso de plantas para sus pacientes. Y eso es algo increíble, es bastante sorprendente que sin un estudio
de microbiología para estar viendo qué está pasando con bacterias y viruses, Ujú. entendieran esos conceptos. Así es. Y pues después de la conquista del clérigo en México empieza con la traducción de varios tratados de herbolaria. El clérigo que llegó a México estaba dividido en dos. Los que odiaban cualquier cosa que no fuera la iglesia y un puñado que ayudaron a rescatar muchas de las tradiciones que ya existían aquí. Y empezaron con toda la traducción de códices. Ujú. Es gracias a este trabajo de traducción de códices que podemos tener eh, todo el conocimiento prehispánico de herbolaria que tenemos hoy en día y que hemos ido expandiendo a través de los últimos siglos. Sí, de hecho. Entonces, por eso nuestra tradición herbácea es de las más completas dentro del mundo. Es la que se ha preservado más. Pues, Oscar, estás empezando a tener problemitas de señal. Voy. No te preocupes. A ver, ya, ahí estoy mejor, ¿verdad? Mejor, sí. Sí, lo que comentabas de que sí es una de las que incluso está mejor registrada esta tradición herbácea, la de aquí de México, porque sí, a través de los códices era como se guardaba toda la información. No se dejó nada como que al azar o se dejó nada ahí al aire. Completamente. Y pues con el repaso de la última clase, las categorías que nos faltaban ver y ahora las tradiciones herbáceas, terminamos el capítulo de esta clase. Fer, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. A todos los demás yo entiendo que luego se les complica un poquito, Ujú. pero sí decimos hacer el video así completo desde la clase eh, Anterior. anterior y esta para que lo tuvieran como toda la información, porque la próxima clase es la última clase. Ya íbamos a conocer ya a fondo las principales plantas medicinales a las que vamos a tener acceso, que son muy tradicionales en México, que varios ya también tenemos en la cocina sin darnos cuenta. Ajá. Entonces sí era necesario como... Ver toda esta parte. Ujú. Así es. Fer, ¿alguna pregunta? Yo, todo bien. Excelente, excelente. Entonces aquí dejo de grabar.